Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Y yo creo que en estos tres grupos no hay nadie más querido, más anhelado y más deseado que un bebé recién nacido, que llega a iluminar la vida de los abuelos, los tíos, los primos, todo el mundo en su casa, en su grupo social. Siente que un niño, una nena, son un regalo de la vida, son la mejor de las noticias. Para hablar de los cuidados de los niños desde que nacen hasta 1 año de edad, hemos invitado a este espacio a uno de los mejores pediatras que tiene nuestro país, para mí sin duda el mejor, que es el doctor Ricardo López González. Ricardo López estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle de la Ciudad de México, donde también fue profesor durante varios años. Es hoy en día el director de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Es padre de 7 hijos. Es abuelo de más de una docena de niños y tiene 35 años de experiencia en esta ciudad. Ricardo López, las madres de familia se preguntan siempre, ¿seré yo capaz, sin haber estudiado la carrera de puericultura, sin ser pediatra, siendo el primer bebé el que llega a mi vida, seré capaz de cuidarlo como se merece? Hola, Ara, qué gusto me da estar aquí contigo. Es siempre un placer poder participar en estos eventos contigo y con tu apreciable público. Esa es una pregunta interesante porque las mamás, sobre todo con el primer hijo, sienten que el mundo se les va a caer encima. Sin embargo, pues, a lo largo de la historia de la humanidad siempre han podido ser capaces de cuidar a su bebé, con la cosa que hoy es mucho más seguro. Hoy disponemos de medios, en primer lugar del medio que es el conocimiento, ¿no? Hoy conoces mucho mejor la fisiología de un niño, conoces mucho mejor los riesgos a los que debes evitar y conoces muy bien también cómo tener una fortaleza en el cuidado. Y te voy a decir que el cuidado principal que puede una mamá darle a un bebé al principio es la lactancia. La lactancia materna, ya tendremos tiempo de extendernos, pero eso es el arma más importante que puede dar una mamá. Muchísimas gracias, Ricardo López. En efecto, yo creo que salen todos los instintos de una madre para ayudarle a cuidar como se debe a un bebé. Y la siguiente pregunta que muchas de ellas nos han hecho: ¿cómo saber si al bebé todos sus órganos y todo su cuerpo está funcionando de manera adecuada? Pues sí, es interesante porque desde cómo está funcionando el bebé o cómo estás funcionando tú. Frecuentemente las mamás se acercan y me dicen, oye, es que no sé qué cantidad de leche tengo. ¿Cómo puedo saber cuánta leche tengo? Siempre vas a tener suficiente. El sacarla y medirla, pues es algo que no lo vas a poder hacer con la precisión que el bebé la obtiene cuando se amamanta directamente. Por otro lado, los bebés tienen signos de alerta. Signos de alerta puede ser el decaimiento, puede ser el que rechace el alimento, puede ser el que tuviera algún tipo de movimiento anormal, etcétera, coloración. Mientras nada de eso pase, no tienes ningún problema y seguramente va a estar funcionando bien. Muchas de la función principal del pediatra en los primeros días de vida es precisamente hacer pues un análisis completo de los órganos y sistemas de los niños para ver que todo esté correcto y funcionando adecuadamente. Muchas gracias, doctor López. Otra pregunta muy frecuente entre las madres nuevas: ¿cómo debe verse un bebé?
Es decir, ¿cuál es la apariencia sana y cómo distinguirla de alguna apariencia del bebé que pueda llamarnos la atención? Pues un bebé es una criatura única, ¿no? Rosadita, cubierto al principio con una capita grasosa blanca cuando recién nacen, que es protectora. Eso se llama la vérmix gaseosa y es una parte de protección. Posteriormente es extraño porque, por ejemplo, un bebé, el 25% de su tamaño es la cabeza. En un adulto, el 1/8 de tu tamaño es la cabeza. Entonces ya desde ahí la proporción corporal es diferente, ¿no? Son extremidades más cortas, generalmente tienden a estar en posición fetal, o sea, contraídos en los primeros días de vida, el primer mes, y poco a poquito se van relajando y van tomando ya movimientos y actitudes de bebitos más grandes. Entonces, en realidad, ¿qué te debe de interesar? Que esté rosadito, que no tome tonos moraditos, azulosos, muy pálido, amarillo, etcétera, que eso puede estar mostrando alguna enfermedad. Muchísimas gracias, doctor López. Preguntan los padres de familia, ¿será que mi bebé es único, es diferente? ¿Por qué siento que su cabeza es rara? Bueno, sí, cuando nacen, sobre todo los niños que nacen de parto, puede deformarse un poquito la cabeza precisamente por el esfuerzo que está haciendo para pasar por el canal del parto. Y a veces algunos nacen como piloncillo, ¿no? La cabeza alargada. Y eso en el paso de los días se compone. No es un motivo de alerta. A veces en partos difíciles puede haber una coleccioncita ahí como un chichón, o sea, de sangre por abajo del cuero cabelludo, que también generalmente no tiene ninguna consecuencia y se absorbe espontáneamente. Y por el mismo camino, doctor, muchos padres se preguntan por qué se siente tan blando el cráneo del bebé, la piel del que recubre el cráneo a veces se siente extremadamente blanda. Bueno, se puede sentir blando esta coleccioncita de sangre que les decía, que se llama cefalohematoma. Se puede sentir así como aguadito. Otras de las cosas que se sienten aguaditas en el cráneo, en la parte central, son lo que la gente popularmente llama la mollera, que son las fontanelas. El cráneo del bebé no es totalmente cerrado como el de nosotros y duro. Hay regiones en la parte anterior, aquí arriba de la frente, un poquito en la parte sagital y atrás, hacia el occipital, en que pueden sentirse aguaditos. Y esto tiene una razón. Cuando el bebé va a nacer, los huesos del cráneo se mueven y permiten muchas veces incluso que se imbrinquen uno sobre otro para poder pasar el canal del parto. Entonces, esas sensaciones aguaditas en el cráneo, pues es consecutivo a esto. A lo largo del primer año de vida se va a ir cerrando hasta ser un cráneo como el de nosotros, completamente duro y cerrado. Muchas gracias, doctor Ricardo López. ¿Cuánto ve un bebé? ¿Qué puede un padre de familia, una madre, esperar de la visión o capacidad visual de un bebé? Sí, esto es más o menos como ve un bebé a las diferentes edades. El bebé al principio no ve más que sombra y poco a poco se va aclarando. Es muy curioso porque la primera imagen que un bebé guarda en su cerebro es la imagen de su mamá, y la distancia entre el pecho y los ojos del bebé y la mamá, ese triángulo, digamos, ojos de mamá, ojos de bebé y pecho, esa es la primera distancia en la cual el bebé empieza a tomar claridad en su visión. Posteriormente, pues ya se va aclarando a lo largo del primer año de vida. Gracias, doctor López. ¿Mi bebé recién nacido puede oír? Sí, un bebé escucha desde un principio. Muchas veces no sabe lo que escucha, pero si tú haces una palmada o un ruido fuerte, el bebé tiene una respuesta masiva. Los bebés no responden así volteando, sino tienen una respuesta masiva, como que se asustaran. Eso es porque su sistema nervioso todavía es inmaduro y refleja
esa inmadurez no tiene precisión en los movimientos, esa precisión se va a ir adquiriendo a lo largo de los años, pero sí que sí pueden escuchar. Doctor López, ¿es malo que un bebé tenga hipo? ¿Nos debemos preocupar cuando un bebé tiene hipo? No, eso es bastante normal. A veces molesta más el hipo a la mamá o a los papás que al bebé, porque el estomaguito se distiende, irrita un poquito el diafragma y les da hipo. Es normal, no hay mucho que hacer al respecto. Gracias, doctor. Muchos padres de familia ven a su niño que llora, a veces llora mucho en el criterio de los padres. ¿Le lastima a un bebé, le hace daño llorar mucho? No, el llanto es una forma de comunicación del bebé. Tú tienes que checar que no tenga nada que lo esté molestando, que no tenga fiebre, que no esté hecho popó, pipí. Hay niños que son muy exigentes cuando se ensucia el pañal. A veces no se sienten bien y por eso lloran. Entonces, pero un bebito que está bien, que le diste de comer, que se queda lloriqueando ahí un rato, muchas veces es normal. Siempre hay que tratar de descartar que no haya otra causa, sobre todo cuando el llanto es muy frecuente. Algo que pasa mucho en los bebés, sobre todo al principio, son los famosos cólicos. Entonces son bebés que no les sacan bien el gas, tienen gas y empiezan a lloriquear y eso se hace un círculo vicioso y además se facilita mucho que se sobreactúe, tanto la mamá como el doctor. Entonces empiezan a medicar a los niños cuando pues, a lo mejor es algo o de técnica de alimentación o de técnica de sacarle el aire, de cosas que pueden ser más sencillas. Ahora, pues ya ves que a muchos niños les diagnostican reflujo y se van con todo ese tema de reflujos, leches sofisticadas, caras, y muchas veces fue una mala técnica de alimentación desde un principio que nada tiene que ver con que sea algo de enfermedad, ¿no? Algo patológico. Muchísimas gracias al doctor Ricardo López por todos sus conocimientos, su sabiduría, su pericia adquirida en tantos años en la práctica de la medicina pediátrica. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, ustedes no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de los cuidados de los bebés con el doctor Ricardo López González, quien tiene una amplísima experiencia en este campo. Y pasamos a otro tema que es fundamental para los nuevos padres de familia. Se relaciona con los alimentos, con la ingestión de leche. ¿Por qué mi bebé, preguntan las madres, no quiere comer a la hora que le tocaba? Porque no les toca. Esos son horarios que uno como papá les impone. En realidad, los bebés pueden comer entre 2 horas y 5 o 6 horas. O sea, es variable del peso. Es recomendable no dejar los periodos más largos porque se les puede bajar el azúcar. Los bebés tienen 3 enemigos. Baja de azúcar, baja de oxígeno y frío. Esas 3 cosas pueden matar a un bebé. Entonces, dejarlos mucho tiempo sin alimento puede ser contraproducente, pero vaya, puede aguantar 5 o 6 horas sin ningún problema, especialmente un niño de término. Obviamente un prematuro necesitará alimentarse más seguido. Muchas gracias, doctor López. Algunas madres se preguntan, ¿cómo puedo saber si mi bebé se está quedando con hambre? ¿Cómo saber en qué momento, cuando es alimentación de seno materno, el bebé ya está satisfecho? Esa es otra pregunta común. El bebé, a la hora que terminan de comer y siguen buscando, puede ser un signo de hambre. Otro es que a la hora y media, hora, vuelva a pedir. Y entonces ahí lo ideal es, si tienen lactancia a libre demanda, seguir la lactancia, asegurándose que la técnica sea adecuada, que mamá esté tranquila, que tenga suficiente aporte de líquidos para que la leche tenga buena calidad. Y de lo contrario, pues ya consultando al médico se vería si fuera necesario complementar.
Gracias, doctor López. Y nuevamente relacionado con la alimentación del seno materno, ¿puede un bebé tomar demasiada leche? Tomar leche de más significa, también popularmente llaman que el bebé está enlechado. Hay bebés que son muy tragones y la verdad es que siguen succionando. La succión es un reflejo que se llama reflejo primario. Son reflejos que tiene el bebé y en teoría, una vez de que se sació, el reflejo se baja. Pero hay bebés que siguen succionando y sí podría tomar leche de más. ¿Qué le va a pasar? Que a lo mejor te la va a echar de regreso, o regurgita un poquito, o vomita, francamente, cuando se les pasa. Una pregunta más por el doctor Ricardo López. ¿Cuáles son las alternativas de alimentar al bebé y qué ventajas tiene cada una? Pues las alternativas son las fórmulas. Hay fórmulas de diferentes composiciones. En teoría, las leches para un bebé recién nacido, vamos a pensar en un lactante menor de 6 meses, son leches cuya composición pretenden los laboratorios hacerla lo más parecido a la leche humana. Pero la leche humana es un elemento vivo, que tiene células vivas, que tiene anticuerpos, que tiene microelementos, que tiene una cantidad de cosas que por más que quieran agregarle a la leche de fórmula, es imposible. Poder decir, esta es la leche ideal es la lactancia materna. Lo demás pues son complementos, son ayudas, porque tampoco puede uno cerrarse la mente. Hay niños que no pueden, mamás que no quieren, y entonces se buscaría la fórmula idónea en base al peso del niño y a la tolerancia al alimento, ¿no? Gracias, doctor. Siguiendo por el rumbo de la alimentación, se preguntan las madres, que nunca lo han hecho, por supuesto, ¿podré amamantar a mi bebé? ¿Seré capaz de hacerlo? Pues sí, todas las mamás pueden, es cosa de querer. Y a veces necesitan asesoría, algún experto en lactancia que se pueda acercar a ellas y les enseñe los trucos, porque tiene algunos truquitos, nada del otro mundo. El primer requisito para una lactancia exitosa es el querer. Si tú quieres tener una lactancia exitosa, se puede. Gracias, doctor. Con respecto del sueño del bebé, ¿cuántas horas debe dormir? ¿Cuál es, digamos, el parámetro normal y en qué momento el padre de familia, la madre de familia puede preocuparse porque el bebé no esté recibiendo la suficiente cantidad de sueño o, por el contrario, que duerma demasiado? Un bebé recién nacido duerme alrededor de 20 horas al día y muchas veces duerme más de día que de noche, dan más lata en la noche. Y poco a poquito se va invirtiendo ese ritmo circadiano a tener el ritmo que tenemos de adulto, ¿no? De estar despierto en el día y dormido en la noche. Gracias, doctor López. Con respecto del baño, ¿cómo se debe bañar un bebé? ¿A qué hora? ¿Y con qué técnicas? No hay una hora. A los niños desde chiquitos hay que irles enseñando rutinas, que vayan teniendo rutinas de vida, porque eso los hace más ordenados, con cierta flexibilidad. No se trata de ser muy rígido, pero cierta flexibilidad. Da lo mismo si lo bañas en la mañana, mediodía, en la noche, como quieran, ¿no? Yo te voy a decir que nosotros, como papá de 7, pues al principio los bañabas en una bañera muy fancy y ahí hacías todo el ritual. Ya la 7ª la bañabas en el lavabo, ¿no? Llenabas el lavabo de agua, lo llenabas con agua calientita y era como que tiene uno que tratar de hacerlo lo más simplificado posible y tratar de una rutina. Hay parejas que les gusta bañar al bebé cuando llegue el papá de trabajar para que participe activamente en esto. Hay gente que le acomoda más hacerlo en la mañana. En realidad no tiene ninguna importancia. Gracias, doctor López. ¿Cuándo se va a caer el muñón que queda después del corte del cordón umbilical? Más o menos el muñón umbilical se cae alrededor del 7º día. Sí, es importante mantenerlo seco y mantenerlo pues descubierto, o sea, no ponerle el pañalito encima
para que no se seque y sin miedo moverlo un poquito, porque muchas veces la parte del cordón se queda ya seca, pero los mueves un poquito, lo abres y la base está húmeda. Entonces hay que mover la base para que esté aireada y se seque rápido y se caiga sin problemas. Gracias. Otra pregunta es, ¿qué cuidados especiales requiere el ombligo? Porque hay muchos mitos respecto del ombligo y el cuidado de los bebés. Limpieza. Les da mucha cosa limpiarlo y secarlo, ¿no? Porque sienten, el cordón umbilical no tiene nervios, entonces no tiene sensibilidad, por eso lo cortas y no pasa nada, ¿no? Igual la base del cordón no tiene sensibilidad, entonces no le pongan mertiolate, no le pongan isodine, nada más que esté bien ventilado y bien aireado, con eso muchas veces es suficiente. Gracias, doctor. Y con respecto de los cólicos, ¿qué puede hacer una mamá? ¿En qué punto puede ella comenzar a preocuparse por los cólicos de su niño? El cólico tiene, digamos que, dos variantes. Una variante orgánica, por ejemplo, una mamá que esté teniendo una lactancia, pero ella no esté teniendo mucho cuidado en la alimentación, puede generar que pasen algunos compuestos a la leche y genere cólicos. O bien un bebé que esté tomando una fórmula y tenga intolerancia a los azúcares de la leche, a la lactosa, y pueda tener cólicos. La causa más común de cólicos son el nervio. Si mamá está irritable o está nerviosa, esa sensación va a pasar por la leche y al bebé le van a dar cólicos. Y entonces es un círculo vicioso. El bebé sufre, la mamá sufre, el bebé sufre, la mamá sufre. Entonces muchas veces se tiene que romper ese círculo para que los cólicos desaparezcan. Todos los niños tienen un poquito de cólico, todos los niños vomitan un poquito. Eso no quiere decir ni que sean intolerantes a la leche, ni que tengan reflujos, ni que tengan nada. O sea, los niños son sanos y hay que considerarlos sanos siempre. Entiende uno la preocupación de los papás, es normal que se preocupen, es normal, pero hay que tomar las cosas con calma. Gracias, doctor López. ¿Es bueno envolver al bebé incluso cuando hace mucho calor? Es bonito. No, eso es controversial. La verdad es que en tiempo de frío sí hay que protegerlo bien del frío. En tiempo de calor puede estar suelto sin problemas. No exponiéndolo a temperaturas extremas, porque como les dije hace un momento, el frío es un enemigo para el bebé. Entonces, tratar de que esté arropadito, pero en el verano queretano pues puede tranquilamente estar con un mameluquito ligero y no tiene que estar envuelto. No tiene que tener guantes, no tiene que tener gorro si hace calor. Gracias, doctor López. Usted, como padre de 7 hijos y abuelo de muchos, a los cuales ha recibido en sus manos en el momento del nacimiento, ¿cuáles son las recomendaciones que puede dar a los padres primerizos? La principal recomendación, creo yo, es tomarlo con calma. Tomarlo con calma. Muchas veces les digo a las mamás, acuérdate que tienes 2 orejitas, una de entrada y una de salida, porque luego empiezan a recibir el consejo de la suegra, de la mamá, o sea, de la abuela, de la tía, y se les va llenando la cabeza. No, le digo, dale válvula de escape. Tú lo que recibas y sientas que es útil, adelante. Y si tienes duda, consúltalo con nosotros. Nosotros con mucho gusto te podemos orientar o te podemos pues ayudar a que baje esa tensión, porque, como les decía, esa tensión se va a reflejar en el bebé. Entonces, el consejo, conclusión práctica, es tómalo con calma y gózalo mucho. Gracias al doctor Ricardo López González por sus respuestas, que serán una fuente de apoyo y de conocimientos especialmente para padres, abuelos, tíos y cuidadores de los bebés. Gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.